En los capítulos anteriores, Moisés ha repasado cómo Dios ha guiado al pueblo hasta el punto de haber conquistado ya varias naciones. 2 tribus y media incluso ya habían tomado posesión de la parte conquistada. Les ha recordado que Dios ha sido fiel a ellos, que todo lo que les prometió se los cumplió, se los dio, se los concedió. Y ahora en este capítulo Moisés dedica tiempo suficiente para apelar al pueblo a que sea obediente, a que corresponda de la misma manera a Dios, a que él pueda ser un pueblo que guarde los mandamientos de Dios para que le vaya bien. Por eso el versículo 1 dice: ahora pues Israel, ahora pues, como resultado de lo que Dios ha hecho ya por ti, ahora tú, le dice, por favor guarda, oye los decretos que yo te enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, te da. Noten esta frase: para que viváis y entréis y poseáis la tierra. Obedecer a Dios, guardar sus mandamientos, es para el beneficio de nosotros. Aunque la salvación es por gracia, el guardar los mandamientos de Dios es un deber cristiano. La Biblia dice claramente en Eclesiastés 12: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Notemos la frase el todo del hombre. Podemos hacer muchas cosas: adorar a Dios, hacer cosas buenas al prójimo, pero el todo del hombre es guardar los mandamientos de Dios. Muchos se engañan hoy con una gracia barata en la que aseguran ser salvos, no importándoles cómo viven después de haber sido salvos. Podemos ser salvos por gracia, pero al momento de no guardar los mandamientos pecamos y entonces inmediatamente perdemos la salvación. ¿Y cómo pecamos? Pues no guardando los mandamientos, porque la Biblia dice: el que peca infringe la ley, porque pecado es transgresión de la ley. Y como consecuencia, esa persona que viola los mandamientos de Dios y que peca, pierde la salvación obtenida por gracia. Ya que el que comete pecado, dice Juan, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Primera de Juan 3:8. Moisés continúa apelando: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Es la costumbre de Satanás añadir o quitar de las palabras de Dios. En la tentación de Jesús en el desierto citó la Biblia, pero para sus propósitos, y por eso quitó una frase con el fin de lograr sus malvados objetivos, malversando el texto bíblico de esa manera. Y muchos hoy tristemente caen en el mismo problema: dejándose llevar por la estratagema del enemigo, acostumbran usar textos fuera de contexto, un texto por acá, otro por allá, y dejan de ser fieles a la interpretación adecuada de la palabra de Dios. Jesús dijo en Apocalipsis: yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Sobre la palabra de Dios nosotros no podemos discutir, no podemos añadir, no podemos quitar, solamente obedecemos fielmente sus palabras. ¿Cuál será la consecuencia de ser fieles a Dios, como según Moisés lo explica acá en este capítulo? Él dice: guardadlos pues, ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Según Moisés, todas las demás naciones se iban a preguntar por qué este pueblo sería un pueblo bendito, por qué Dios daría tanta bendición a su pueblo israelita. Y se iban a sorprender al ver a una nación tan próspera como Israel. Pero Moisés dice claramente: para eso
debes guardar los mandamientos de Dios. Y Moisés continúa diciendo, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo es Jehová nuestro Dios en todo lo que le pedimos? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, dice Moisés, y sigue apelando, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, los enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amigos, la nación hebrea se convirtió en la nación más importante que pudo haber existido, especialmente en la época de David y Salomón. Fue una época de esplendor y de poder económico. En esa época venían embajadores de distintas naciones y entonces se sorprendían al visitar a la nación israelita. Se sorprendían ahí en Jerusalén a ver toda la prosperidad que había en el reinado especialmente de Salomón. Sin embargo, ese periodo tristemente terminó porque cuando ingresó Roboam, el hijo de Salomón, y los descendientes reyes, o sea, los reyes posteriores, ellos abandonaron la obediencia a los mandamientos de Dios y entonces perdieron la bendición. Por eso Moisés termina con una apelación al pueblo en este capítulo y es tocante a la idolatría, que era el problema que finalmente ellos iban a caer en la época de Roboam en adelante. Aunque el mundo cristiano de hoy se explaya en los mandamientos de la segunda tabla de la ley, que tiene que ver con nuestro compromiso y respeto al prójimo, y que está bien. Sin embargo, Moisés, él se interesó en verdad a enfatizar más la primera tabla de la ley, que tiene que ver con la obediencia, el respeto y la fidelidad a Dios. Por eso les recuerda que a donde ellos van a entrar, van a encontrar naciones embobadas por la idolatría, embriagados con una religión pagana, y les advierte de tener cuidado con ese tipo de dioses falsos. Les advierte de imágenes, de esculturas, de figuras. En los versos 16, versos 25, les dice que se cuiden de adorar al sol, la luna y las estrellas en el verso 19, y les repite finalmente la importancia en vez de eso, a ser fieles a Dios, guardando los estatutos y mandamientos para que les vaya bien en la vida, según dicen los versos 39 y 40. Termino con una cita de Calvin. Este hombre dijo lo siguiente: aprendamos que aun cuando no podemos cumplir de una vez por completo lo que Dios nos manda hacer, de ninguna manera debemos estar ociosos en la vida espiritual, porque nada más que pura pereza se interpone en nuestro camino, a menos que rápidamente comencemos por mandato de Dios lo que es su voluntad terminar. Yo quiero preguntarte, ¿qué pasos has dado para obedecer y ser fiel a Dios? Pues sigue así. Sigue creciendo en fidelidad, en amor a Dios. Y Dios entonces hará crecer bendiciones en tu vida. Que Dios te bendiga. Y yo quiero invitarte a que con oración sigamos estudiando la palabra de Dios, porque en ella nosotros podemos encontrar la vida eterna. Que pases un lindo día.